Bogotá es famosa por las montañas de Montserrat y el encanto histórico de la Candelaria, símbolos de una metrópolis vibrante y llena de vida. Pero detrás de estas postales se esconde una realidad mucho más dura. La capital colombiana, con más de 7,5 millones de habitantes, se enfrenta a profundos problemas urbanos: desigualdad flagrante, delincuencia creciente, prostitución a cielo abierto, drogas a mansalva, transporte público caótico y una corrupción que parece no tener fin conforman el lado oscuro de la ciudad. Hoy, Bello Mundo te invita a un recorrido por las entrañas de Bogotá, revelando una faceta que pocos conocen, pero que muchos enfrentan a diario. Número 1. Postal. Bogotá, la capital de Colombia, se alza sobre los Andes, a más de 2.500 metros de altitud. Con su clima templado todo el año, sus bulliciosas calles y sus más de 8 millones de habitantes, la ciudad parece a primera vista un destino vibrante, moderno y culturalmente rico. Desde fuera, le encantará la vista del Cerro de Monserrate, que domina el paisaje como un guardián silencioso. El histórico barrio de la Candelaria, con sus calles empedradas y fachadas coloniales, invita a los turistas a explorar museos de renombre, como el Museo del Oro y el Museo Botero. Al otro lado, la zona T bulle de restaurantes de alta gama y tiendas de diseño, mientras que grandes parques como el Simón Bolívar acogen eventos internacionales. La gastronomía también entra en juego: bandeja paisa, ajiaco santafereño y, por supuesto, el legendario café colombiano, considerado uno de los mejores del mundo. Todo esto da la impresión de una ciudad vibrante, segura y llena de vida. Pero eso es solo la mitad de la historia. Detrás de las postales y la modernización, Bogotá tiene una realidad mucho más oscura que no aparece en las guías turísticas. La capital colombiana está dividida en 20 localidades administrativas, pero algunas soportan el peso de la desigualdad de forma brutal. Muchas de estas familias, sin dinero y sin perspectivas, han sido empujadas a barrios periféricos, donde la pobreza y la delincuencia se han convertido en parte de la vida cotidiana. La Bogotá que aparece en las fotos de postal es solo una cara de la moneda. La otra, la que se esconde de los focos, está marcada por la violencia, el desempleo y un sistema en quiebra que no puede satisfacer la creciente demanda de servicios básicos. Y eso es solo el principio del lado oscuro de la ciudad. Número 2. Raíces históricas. Antes de analizar los problemas contemporáneos, conviene entender cómo se formó Bogotá. Al fin y al cabo, las raíces históricas explican gran parte de la dinámica que vemos hoy. Antes de la llegada de los españoles, la región estaba ocupada por los muiscas, una civilización indígena muy organizada que llamaba a este territorio Bacatá. Con la invasión europea en 1538, los colonizadores transformaron la ciudad en el corazón del virreinato de Nueva Granada, convirtiéndola en el centro del poder político y económico. Durante siglos, Bogotá creció con relativa lentitud, pero todo cambió en el siglo XX. La ciudad explotó en tamaño y población, impulsada por la industrialización y, sobre todo, por los conflictos internos que asolaron el país. La guerra civil, la violencia del narcotráfico y los enfrentamientos entre guerrillas y fuerzas gubernamentales obligaron a miles de colombianos a abandonar sus tierras y buscar refugio en la capital. Barrios enteros surgieron prácticamente de la noche a la mañana, sin planificación urbanística alguna, y se desató el caos. El resultado: un crecimiento descontrolado que ha aumentado las desigualdades, extendido el chabolismo y creado una ciudad en la que conviven el lujo y la miseria, como veremos a continuación. Número 3. Cifras que asustan. Bogotá ha crecido, se ha modernizado y se ha internacionalizado, pero esta transformación no ha sido igual para todos.
la capital colombiana tiene uno de los peores índices de desigualdad de América Latina. En la práctica, esto significa que mientras una parte de la ciudad disfruta de barrios arbolados, restaurantes de moda y centros comerciales de lujo, otra lucha por garantizar lo básico, como el agua potable y la seguridad. En 2023, alrededor del 23% de los bogotanos vivían en la pobreza. Esto significa que casi 1 de cada 4 habitantes de la ciudad no tenía acceso a necesidades básicas como alimentos, vivienda digna y servicios esenciales. Y la situación no ha hecho más que empeorar con la crisis migratoria procedente de Venezuela. Miles de refugiados cruzaron la frontera en busca de cualquier oportunidad, pero cuando llegaron se encontraron sin trabajo, vivienda ni acceso a los servicios públicos. ¿El resultado? Acudieron en masa a las afueras de la ciudad, donde la informalidad es la única alternativa para sobrevivir. Y no hay que ir muy lejos para constatar esta realidad. Basta con salir de los bloques centrales, subir las laderas de las montañas y toparse con comunidades formadas por casas de ladrillo, visto y madera improvisada. Allí, la electricidad es un lujo, el agua corriente es solo un sueño, y el Estado, bueno, prácticamente no existe. Y es precisamente a estas regiones olvidadas a las que nos dirigimos ahora. Número 4. Periferia y barrios marginales. Los barrios marginales de Bogotá empezaron a extenderse en la década de 1950, impulsados por la migración forzada de campesinos que huían de los conflictos armados en el interior del país. Sin infraestructuras ni a dónde ir, estas familias ocuparon la periferia de la ciudad, formando barrios marginales que crecieron sin agua corriente, electricidad ni planificación urbanística alguna. Y no eran muchos. Hoy, Bogotá tiene aproximadamente 23.000 asentamientos informales, y el 63% de ellos se concentra en las zonas más pobres del sur, como Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y Kennedy. Y de todas estas zonas, Ciudad Bolívar es quizás el mayor símbolo de este crecimiento desorganizado. En los años 60, Bogotá era todavía relativamente pequeña, con menos de 50.000 habitantes, pero en las décadas siguientes, la ciudad explotó demográficamente, y Ciudad Bolívar se convirtió en el destino de miles de personas que buscaban un lugar donde vivir. En los años 80, la población se disparó hasta los 250.000 habitantes, y la ciudad no estaba preparada para absorber a tanta gente. ¿El resultado? Una expansión caótica, sin infraestructuras, transporte adecuado ni acceso decente a los servicios básicos. El problema creció tanto que, en 1983, la zona fue reconocida oficialmente como localidad a través de los acuerdos 13 y 14 del Concejo de Bogotá, una especie de consejo municipal encargado de dirigir la ciudad. Pero, ¿qué significaba esto en la práctica? En Colombia, una localidad es una división administrativa dentro de las grandes ciudades, como si fueran barrios o distritos con cierta autonomía. Pero en el caso de Ciudad Bolívar, esta oficialización no supuso mejoras inmediatas para la población. Hoy, la ciudad abarca casi 13.000 hectáreas, pero de este total, solo 3.300 hectáreas son urbanas. El resto, el 74%, sigue siendo rural. Esto convierte a Ciudad Bolívar en la localidad más grande de la ciudad y, al mismo tiempo, en una de las zonas más deprimidas. A pesar del crecimiento, los servicios básicos siguen siendo escasos. Muchos barrios han surgido sin ninguna planificación ni apoyo gubernamental y, en medio de esto, la desigualdad no ha hecho más que aumentar. Para muchas familias, el reto diario no es solo sobrevivir en la periferia, sino salir de ella. Y aquí viene otro problema: la absurda dificultad para desplazarse. Porque, en la práctica, la vida cotidiana de los trabajadores no empieza cuando salen de casa.
Empieza cuando se enfrentan a la batalla diaria del transporte público. Número 5. El transporte público. Todos los días se repite la misma escena. Paradas de autobús abarrotadas, colas interminables, gente corriendo para no perder su transporte. Esto se debe a que la mayoría de los trabajos formales están en los barrios del centro y del norte, y la única opción para los que viven lejos es enfrentarse a horas de viaje cada día. El sistema más utilizado es Transmilenio, el famoso sistema de transporte rápido por autobús que atraviesa Bogotá. Alrededor de 2.900.000 pasajeros utilizan Transmilenio cada día, y antes de la pandemia, esa cifra llegaba a los 4 millones. ¿Cuál es el resultado? Un hacinamiento absurdo, sobre todo a primera hora de la mañana. Dentro de los autobuses articulados y rojos, los empujones son inevitables. Hombres y mujeres se apretujan. Los estudiantes sujetan sus mochilas delante del cuerpo para evitar robos, y el silencio se apodera del lugar. Los que están allí ya saben lo que les espera. Un viaje agotador, apretujados, lleno de baches e incomodidades. Muchos salen de casa sobre las 4 o las 5 de la mañana, porque vivir cerca del centro es un lujo que la mayoría no puede permitirse. Pero el hacinamiento no es el único problema. El transporte público de Bogotá también se enfrenta a una crisis de seguridad. Los carteristas aprovechan la confusión de los autobuses abarrotados para actuar. Es habitual escuchar denuncias de pasajeros a los que roban sin ni siquiera darse cuenta, perdiendo móviles y carteras de camino al trabajo. El problema ha crecido tanto que la ciudad ha creado unidades especiales de policía para patrullar Transmilenio. Pero eso no ha resuelto el problema. Número 6. Las facciones criminales y el auge de la violencia urbana. Si de Bogotá se trata, la violencia es un tema que no puede faltar. La ciudad viene enfrentando un alarmante aumento de la criminalidad, y las cifras lo demuestran. En 2024, la capital registró cerca de 1.200 homicidios, un récord desde 2016, lo que representa 15 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y la cosa no queda ahí. También se han disparado los robos y hurtos, desde carteristas hasta grupos armados que asaltan coches, casas y peatones. En varios distritos, bandas locales, conocidas como oficinas, dirigen el tráfico de drogas en las llamadas ollas, que son puntos de venta de estupefacientes, dejando a la policía en una carrera constante para intentar contener la violencia. Y el poder de estas facciones no se limita al tráfico de drogas. En los barrios populares, muchos comerciantes se ven obligados a pagar la bacina, una especie de peaje impuesto por los delincuentes para asegurarse de que sus negocios no son atacados. Los que se niegan ponen en peligro su vida. Y lo que es peor, entra en juego la corrupción policial. Hay quienes hacen la vista gorda ante la delincuencia, ya sea por miedo o por el dinero sucio que circula entre bastidores. El resultado es un clima constante de inseguridad. Las encuestas muestran que 7 de cada 10 bogotanos no se sienten seguros al caminar por la ciudad. Muchos evitan salir de noche, prefieren la app taxi al transporte público y viven en estado de alerta, siempre al acecho de los transeúntes. Y este temor no es infundado, porque cuando cae la noche, Bogotá adquiere una nueva cara. Y ahí es donde entra el siguiente tema. Número 7. Prostitución. Cuando oscurece, las calles de Bogotá cambian. En algunos barrios, las luces de neón rosas y rojas anuncian bares, clubes nocturnos y casas de prostitución. Pero ningún lugar refleja tanto esta escena como Santa Fe. A solo unos minutos del centro financiero, Santa Fe es el corazón de la prostitución en la capital, un distrito donde el comercio sexual se lleva a cabo al aire libre. Y para ser sinceros, ni siquiera hay que esperar a la noche para verlo. A plena luz del día,
encontrará esta escena en las esquinas del barrio, mujeres prácticamente desnudas, ofreciendo sus servicios al aire libre. Desde 2002, esta zona ha sido designada Zona Especial de Alto Impacto, una categoría legal que permite el funcionamiento de establecimientos de prostitución. Pero a pesar de estar oficializada, el entorno dista mucho de ser seguro. En las estrechas aceras, mujeres, transexuales y travestis se alinean bajo las marquesinas, llevan ropa provocativa y llaman a los clientes que pasan en coche o a pie. Algunas se resguardan de la fría llovizna, apoyadas en puertas desgastadas, mientras los hombres aminoran la marcha para evaluarlas. Se calcula que más de 23.000 mujeres ejercen la prostitución en Bogotá, con una gran concentración en Santa Fe, y comparten espacio con locales de striptease, hoteles baratos y clubes nocturnos que esconden negocios aún más oscuros, porque junto a la prostitución, las drogas también dominan la escena. En los rincones oscuros, los usuarios consumen bazuco, una versión de la pasta de cocaína parecida al crack, mientras que los traficantes de poca monta, conocidos como jíbaros, circulan vendiendo droga a cualquiera que mire. Para muchas de las mujeres que trabajan allí, la drogadicción es casi inevitable. Algunas recurren a este medio para soportar el peso de la rutina, convirtiéndose en rehenes de los explotadores. Y mientras el comercio sexual está abierto, también son frecuentes los robos y las agresiones. La sensación de peligro se extiende al transporte público. Hay informes de que las líneas de Transmilenio son blanco frecuente de oportunistas, que entran pidiendo dinero o atracando a pasajeros desatentos. Aunque el gobierno ha hecho intentos por rehabilitar la zona, como convertir el antiguo burdel, el castillo en un centro cultural para personas vulnerables, lo cierto es que Santa Fe sigue siendo rehén de una peligrosa mezcla de delincuencia, miseria y explotación sexual. Y la prostitución no es el único problema que domina las noches bogotanas. Número 8. El submundo de la droga. Al amanecer, Bogotá revela su lado más oscuro. En algunos barrios, como Los Mártires y el Centro Histórico, el control pasa prácticamente a manos del crimen organizado. Y hasta hace poco, había un lugar que simbolizaba este caos: el Bronx. Hasta 2016, el Bronx era considerado el peor antro de drogas de Bogotá, una verdadera tierra sin ley, protegida por bandas armadas y situada a pocas cuadras del Palacio Presidencial. Por allí transitaban diariamente unas 3.000 personas, entre consumidores, traficantes e indigentes. La escena estaba sacada de una película de terror. Gente fumando piedra día y noche, niños viviendo entre agujas y basura, mientras los sayayines, los guardias de seguridad de los narcotraficantes, mantenían el orden por la fuerza. El Bronx también fue escenario de brutales ejecuciones. Cualquiera que no respetara las normas locales podía acabar en la Casa de Pique, un edificio utilizado para torturar y descuartizar a los enemigos. Durante años, la policía dudó en entrar en el Bronx, hasta que, en mayo de 2016, una operación con más de 2.000 agentes hizo una redada en el lugar. Fue prácticamente una guerra: helicópteros, granadas aturdidoras, decenas de detenciones. En cuestión de horas, el Bronx cayó y 23 de los 62 edificios de la zona fueron demolidos. Pero si el Bronx desapareció, los problemas no hicieron sino extenderse. Los narcotraficantes no desaparecieron, simplemente emigraron a otros barrios. Hoy, Bogotá vive con varias ollas diseminadas por el centro. En algunas zonas, basta recorrer las calles para ver adictos agachados sobre pipas, callejones oscuros invadidos por narcotraficantes y esquinas donde los adictos merodean en busca de su próxima dosis. Y este nuevo escenario ha traído consigo una oleada de delincuencia. Tras la caída del Bronx, el número de asesinatos siguió aumentando, a menudo relacionados con las disputas por el tráfico de drogas que siguen aterrorizando a Bogotá. Al fin y al cabo, los capos han caído,
pero el mercado sigue vivo. Número 9. ¿Por qué es tan difícil cambiar la situación? Si hay una palabra que siempre sale a relucir cuando se habla de los problemas de Bogotá, es corrupción. La malversación de fondos retrasa las obras, impide la mejora de las infraestructuras y frena los proyectos sociales. Además, el poder del crimen organizado contamina incluso a la clase política. Con el narcotráfico, la explotación sexual y los grupos paramilitares, no es difícil imaginar cómo se influye en algunas decisiones entre bastidores. Y luego está el legado de décadas de guerra interna. Muchos colombianos crecieron sin oportunidades de estudiar o trabajar. Sin salida, acaban cayendo en la delincuencia o en situaciones de explotación. Lo que Bogotá necesita no es solo policías en las calles, sino proyectos a largo plazo, educación, trabajo, infraestructuras. Pero mientras el gobierno cambia de manos y cada administración quiere dejar atrás su gran obra, la población sigue esperando cambios que nunca llegan. Mientras tanto, la ciudad sigue dividida entre el progreso y el caos. Y eso es todo por hoy. Pero ahora dígame, ¿qué fue lo que más le impresionó? ¿Descubrir que Bogotá tuvo un territorio plagado de delincuencia a pocas manzanas del Palacio Presidencial? ¿O que miles de personas siguen pasando horas apretujadas en el transporte público cada día, mientras la desigualdad crece sin cesar? Sea como sea, hay una cara de esta ciudad que poca gente conoce, y nosotros estamos aquí para mostrársela. Y, por supuesto, si te gustan estos contenidos, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a Bello Mundo, activa las notificaciones y deja un like para ayudarnos a seguir trayéndote historias que nadie te cuenta. Muchas gracias por seguirnos por aquí y nos vemos en tu próxima aventura.